Y pasamos al siguiente punto, a los siguientes puntos del orden del día. Puntos quinto, sexto y séptimo. Moción presentada por el Grupo Juntero Populares Alaveses sobre medidas de lucha contra el yihadismo. Asunto sexto, moción presentada por el Grupo Juntero de H. Bildu sobre los atentados de París. Y asunto séptimo, moción presentada por el Grupo Juntero Podemos para que las Juntas Generales declaren en su nombre y en la ciudadanía alavesa su compromiso con la paz y la solidaridad, y se insta al Gobierno de España que dé un Consejo de Paz en el que estén presentes todas las fuerzas políticas y sociales y someter a referéndum cualquier respuesta militar que signifique su implicación en la guerra. Como saben, se acordó en la Junta de Portavoces anterior, previa a este pleno, el debate conjunto de estos tres puntos, y también se solicitó una cierta laxitud o tolerancia en el tiempo, y desde la mesa se ha propuesto que los turnos, en lugar de ser turnos de 10 minutos, dado que van a referirse a las intervenciones sobre las mociones, a los posicionamientos sobre las mociones y enmiendas presentadas, que cada turno, en lugar de 10 minutos, tenga una duración de 15 minutos, pero no más. Por lo tanto, empezamos con el Grupo Juntero Podemos para presentar su moción. Bueno, egunon denoi. Vamos a ver. En principio se supone que vamos a debatir tres mociones que se presentaron entre el 18 y el 27 de noviembre y que han generado a su vez enmiendas, bueno, con la 339, que era la nuestra, que se presentó la última, la 324 del PP, que creo que fue la primera, y la 332, la segunda de Bildu. Con las enmiendas prácticamente casi todos los grupos hemos participado en proponer algo en torno a esto. Bien, esto es la parte formal y agradecemos que se haya podido ampliar el tiempo. Esta mañana parece que vamos bien, tal como hemos ido anteriormente, para que podamos un poco discutir de forma un poco más amplia sobre ello. Claro, la cuestión es de qué estamos tratando. Hoy estamos aquí en un día con eso que se dijo en algún momento hablando de la escuela como monotonía de lluvia tras los cristales, pero estamos hablando de lo que ocurre en un territorio donde cuando miran hacia el cielo no es porque estén preocupados de si llega la lluvia, sino por si llegan unos extraños aparatos de construcción tecnológica humana que sueltan bombas y que matan. Aquí también lo sabemos, lo supo hace muchos años la gente en Durango, cuando casi se queda sin iglesia y se quedó sin gente. Lo sabemos, lo supimos en Guernica, cuando entraron aquellas divisiones también de nuevo de aviones que también en vez de traer lluvia trajeron bombas. Lo que pasa es que, claro, la distancia de ponernos en el lugar del otro es importante, digamos, recorrerla. Porque, claro, también cuando Estados Unidos estaba lanzando toneladas de bombas de napalm en Vietnam, la gente, probablemente en Florida, miraba al cielo esperando que de nuevo saliera el sol para poder ir a la playa o para poder recorrer en patines, las avenidas de las playas. Por tanto, yo había pensado que quizás fuera interesante que viéramos, para empezar, un vídeo en el cual viéramos y oyéramos el sonido de las bombas contra la población civil, cómo suenan las bombas, qué efectos tiene, cómo todo se llena de humo, cómo hay que correr
y mirar entre los escombros intentando preguntar si hay vida, si hay gente, si hay sonidos allí, donde oyéramos el sonido de la gente atrapada bajo los escombros, de niños y niñas atrapadas bajo los escombros, porque estábamos tratando de esto. No lo hemos podido hacer por culpa mía, tenía que haber probablemente avisado con anterioridad, pero parece que la tecnología que prepara que esos aparatos puedan traer la muerte desde muchísima distancia y viendo a los humanos y las humanas como pequeñas hormiguitas que rodean allí donde se va a lanzar bombas y va a desaparecer todo, eso que se llama, digamos, el objetivo enemigo y probablemente lo que son daños colaterales, en tierra los que lo reciben ese terror tecnológico de forma caliente. Claro, la tecnología trae eso, pero la tecnología también nos permite buscar alternativas. Yo, en fin, invitaría, ya que no lo podemos hacer, dado que la tecnología no lo permite y probablemente no hace falta que estemos conectados al Internet de aquí, de la propia Diputación, que por cierto sería interesante revisar de por qué no podemos acceder a YouTube o a plataformas de vídeo. Sería interesante igual comentarlo en algún momento en la propia mesa para que se pudiera ver cuestiones que nos interese traer documentos en primera línea y pudiéramos verlo ahí, que podemos tenerlo perfectamente y probablemente oírlo, ¿no? Bueno, dicho esto, digo que si cogemos el vídeo y lo vemos, no sé, yo el que traía, si alguien lo quiere ver por casualidad, claro, no lo vamos a escuchar porque, en fin, sería que en realidad no tendríamos un ruido, pero hay un vídeo en YouTube que se llama, empieza algo así, 18 Siria, bombardeo ruso sobre Hayyan en la provincia de Alepo. Este es un vídeo reciente, es un vídeo también que, bueno, refleja un momento, refleja y tiene conexión con esas otras imágenes y vídeos que también podíamos ver, también lo traía para ver un pequeño trozo de la gente huyendo de los bombardeos y llegando a ese muro que ahora se les ha puesto en Turquía. Porque, claro, creamos el drama, creamos el desastre dantesco y luego se ponen barreras para que lleguen. Y se ponen barreras en esa Turquía a la que, por un lado, la Unión Europea le está riñendo porque pone fronteras a la gente que está huyendo de los bombardeos actuales sobre Alepo, pero al mismo tiempo les da dinero para que pongan fronteras y no pasen a Europa. Una Europa que se ha vanagloriado durante mucho tiempo de derechos humanos y que ahora estamos viendo que hace lo que hace y pretende, por lo visto, resolverlo, como lo resuelve alguna gente que se echa de mano a la chequera y firmando cheques. Y para eso no importa la gente. Bueno, la cuestión es que, por tanto, estamos hablando de gente, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de dramas concretos y estamos hablando de las actuaciones que nosotros y nosotras, es decir, el mundo que se llama esa Europa de los derechos humanos está haciendo con los refugiados y las refugiadas. Porque claro, el problema es que no solamente vemos los bombardeos, sino que nos enteramos, bueno, ya lo sabíamos probablemente, lo vimos también en guerras anteriores, que se estaban utilizando armamento prohibido por las convenciones internacionales, pero se está haciendo. Y se está haciendo, claro, no por obra de la casualidad, cuando se cargan las bombas en un aparato tecnológico que va a ir por el aire a expandir la muerte, no es que se haya metido por casualidad, que no se ha dado cuenta uno, como si por la mañana uno se despierta y en vez de, en fin, de coger un croissant, pues coge otra cosa para meter en el café porque están un poco dormidos. No, se preparan conscientemente. Y, claro, lo que nos dicen es, por ejemplo, una noticia de, hoy estamos, digamos, en febrero, pero a principio del año, del 11 de enero, una noticia, cogí aquí una noticia, 35 personas, entre ellas 12 estudiantes menores de edad, han muerto y 20 han resultado heridos este lunes en la provincia siria de Alepo por un ataque atribuido a aviones rusos. Según fuentes opositoras, las bombas han impactado contra 3 escuelas, es decir, un objetivo militar,
clarísimo 3 escuelas, como son hospitales, lo vimos antes y lo decimos en nuestra moción de hospitales de la Cruz Roja, en el término de Ain Yará, a 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Alepo. Un número indeterminado de profesores también han fallecido. Bueno, sigue más adelante en las noticias. El observatorio contó a finales del pasado año 2.300 muertos desde el inicio de la ofensiva rusa, 2.300, a finales de septiembre, entre ellos 792 civiles. Es decir, 792 sobre 2.300. Una gran precisión militar, por lo visto, y una parte importante de los daños colaterales. La ONG ha acusado tanto a Rusia como a Siria de emplear bombas de racimo prohibidas por la comunidad internacional y de afectación indiscriminada. Es decir, estábamos hablando de esto hace 2 meses, 3 meses, en diciembre, que es cuando más o menos se presentan las mociones y las contramociones. Han pasado ese tiempo y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la intensificación de los bombardeos, la intensificación del drama, la intensificación de la muerte, y lo que vemos inmediatamente después es que a la población que huye la estamos tratando como si fueran, en fin, apestados o apestadas, como si fuera lo que algunas ciudades hacían en las pestes medievales, con aquello de la peste negra, que era cerrar a cal y canto y dejarles fuera, y a veces incluso intentar ver la forma de hacerles desaparecer. Bueno, sabemos que, noticias, 35.000 sirios están en estos momentos parados en Turquía. Pero es que los datos, sabemos que hay un montón de refugiados y refugiadas que están vagando por algunas partes de Europa, ya lo hemos comentado no hace demasiado, y y siguen sin resolver su situación. ¿Qué vemos también? Bueno, una conferencia de paz fallida. Una conferencia de paz que ha servido más para cumplir un ritual de que aparentemente se quiere avanzar en el terreno de la paz, porque, claro, la vergüenza de alguna manera aflora, y sin embargo, de nuevo, esa conferencia no ha sido un mecanismo de avanzar, sino simplemente de hacer el formato. Bueno, esto forma parte de lo que ha sido el mecanismo de mentiras y las estrategias de los diversos intereses para seguir manteniendo la guerra por intereses específicos, ¿no? Bueno, ¿qué más vemos? Pues vemos, cómo también se ha aprovechado esto para recortar derechos humanos de la propia ciudadanía europea. Leyes de excepción, el estado de excepción en Francia se sigue manteniendo, y ha habido algunas manifestaciones contra ello, pero se sigue manteniendo el estado de excepción más allá de del tiempo que en principio se preveía. Es decir, intensificación de bombardeos, más refugiados a los que se niega la entrada, más refugiados tratados como apestados, fracaso de la paz como alternativa. Por tanto, podemos quedarnos a la hora de analizar los sucesos de París con una mirada estrecha y corta, centrado exclusivamente en aquellos acontecimientos y tratando de plantear algunas propuestas muy centradas ahí, o necesitamos una mirada más amplia, un análisis más amplio y una moción más amplia. Desde nuestro punto de vista, la moción que era la última que presentamos, ya porque era la última, yo creo que está dentro de esta segunda línea, que es intentar hacer una mirada más amplia, una propuesta más amplia, y que aunque haya que actualizar algunos aspectos, 2 meses y pico después sigue teniendo actualidad. Es necesario, y así lo decíamos en la propia presentación, ver París como parte de un conjunto de acciones y víctimas más amplias, incluidos los y las refugiados. Resulta curioso, dentro de esto, cómo en las mociones y en los debates un poco alternativos, algunas de las fuerzas intentan presentarlo como un problema de un terrorismo, y además relacionado con el fanatismo, o incluso en algunas de las aproximaciones con la religiosidad. Y además utilizando esa palabra ambigua que es la yihad, ¿no? Claro, esto tiene una imprecisión científica e histórica absolutamente interesada. Porque vamos a ver, ¿cuándo en la historia hemos visto que las guerras nazcan en un territorio
y se circunscriban exclusivamente en este territorio. Los sucesos de París son terribles, pero también los sucesos de Beirut, de otras partes de África y de otras partes de otros continentes, y son parte de una estrategia general de contendientes en lucha hasta el exterminio de la guerra. Cuando la guerra empezó en Europa, a principios del siglo pasado y a mitad del siglo pasado, ¿acaso la guerra se quedó, qué sé yo, en la frontera entre Francia y los países, y Alemania, por ejemplo, entre otros países? ¿O resulta que las acabamos llamando guerras mundiales? Es decir, nosotros comenzamos guerras, las extendemos al mundo. Incluso cuando hablamos de las resistencias que se generaron, hablamos de héroes, cuando buena parte del análisis de las acciones de la resistencia hoy serían calificadas con esa visión maniquea y falsa de terrorismo. Y sin embargo, cuando hablamos de determinadas cosas las desconectamos porque no interesa que se vea la conexión que hay entre determinados tipos de acciones y una guerra que estamos manteniendo por activa y por pasiva, y un tratamiento de la población con derechos de refugio que por otro lado lo estamos manteniendo y que lo estamos tratando como lo estamos tratando, ¿no? Por tanto, la moción planteaba compromiso con la paz y la solidaridad con todas las víctimas, más allá de Europa y de París, la oposición a la guerra y a nuestra implicación y evidenciarlo públicamente, instar a la creación de un Consejo de Paz, sometimiento a referéndum de cualquier implicación en la guerra y establecer acciones orientadas a debilitar al Daesh y humanizar el conflicto. Esta es la lógica que de alguna manera planteamos en la moción. Otras mociones se han centrado en una visión, a nosotros nos parece, más corta y sin intentarlo plantear una línea más amplia. Para actualizarlo, que hace falta actualizarlo, incluso algunos aspectos de la nuestra, propondríamos por nuestra parte que si se avanza en el terreno de algún tipo de aportaciones y de posibilidad de transar algo, que se parta de nuestro análisis y que en todo caso, con algunas modificaciones para actualizarlo, si hay otras cuestiones de las que puedan ser interesantes de otras mociones, que se puedan introducir y por tanto tener una posición más analítica, crítica y tal. Por tanto, en principio apoyaremos la nuestra y veremos a partir de luego qué es lo que podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. Bildu Beltzaki partetik. López de la Calle Andrea. Mahaiburu kidea, diputatuak, biltzarkideok egunon. Iaz, otsailaren 18an, horretaz hitz egin genuen eta wahabismo, salafismo, mendealdeko hipokresia salatu genuen. Los parámetros de las relaciones internacionales han cambiado, las alianzas han cambiado y todo el tablero se mueve. Pero no nos engañemos, nada ocurre porque sí. Los intereses económicos especulativos y geoestratégicos, los intereses de dominación política y el extremismo islamista son algunos de los elementos que nos han traído hasta aquí. Como premisa al debate de hoy, vaya por delante que París, una de las ciudades situadas en primera línea de ataques del yihadismo, además de haberse movilizado contra la barbarie, ha sido la primera también en la que sus ciudadanas y ciudadanos se han echado a la calle para denunciar la utilización de la lucha contra el yihadismo para recortar libertades y derechos fundamentales. Esta actitud ha resultado asimismo en la primera dimisión de una ministra, la ministra de Justicia de Francia, socialista, por oponerse a las políticas que cercenan derechos adquiridos en Francia, como es el tema de la nacionalidad, por oponerse, en definitiva, a la cronificación de las medidas de emergencia. La lucha contra el terrorismo, los pactos antiterroristas como única reacción a la barbarie, es ver las cosas con una lupa miope. ¿Por qué no hacer pactos por la paz o activar toda la diplomacia internacional por la paz? Y cuando se hacen, ¿por qué no son sino puro postín?
Pues porque son muchos los intereses económicos y geopolíticos los que están en juego, y eso sí que no se tocan. Al contrario, se hacen alianzas contra la guerra, alianzas de guerra para luchar contra la guerra. Es una espiral que solo ahonda en el sufrimiento, especialmente de la población civil. Y mientras tanto, en España, en el presupuesto que ha dejado aprobado el Partido Popular, se reduce un 12% el gasto social, en educación, en sanidad, y se aumenta un 40% el gasto militar. El gasto militar se ha incrementado en la legislatura del Partido Popular incluso por encima de lo presupuestado. Y claro, las puertas giratorias funcionan en ambos sentidos. El ministro de Defensa proviene de la industria armamentística y el gasto militar, a su paso por el ministerio, ha aumentado en su legislatura escandalosamente, un promedio del 37%. Pero en España, ni por eso, ni por nada, se dimite. Giza eskubideen urraketa larri honen aurrean, gertaerak sortzen duen egoneza eta larritasunaren gainetik sakoneko hausnarketak egitea funtsezkoa da. Egoera guzti hauen aurrean oinarrizko irizpide batzuk argi izan eta norabide horretan urratsak ematea funtsezkoa da. Inork ez dezala indarkeria erabili, inork ez ditzala armak saldu bere etekinak handitzeko eta inoren nazioarteko politikak ez ditzala gatazka gehiago eragin. Demokrazian sakontzea funtsezkoa da segurtasun gehiago izan dezagun eta ez segurtasunaren izenean demokrazia eta askatasunari mugak jarri. Así pues, EH Bildu, desde la máxima de que quien rebaja los derechos humanos para conseguir seguridad no obtiene ni lo uno ni lo otro, quiere conjugar los principios de seguridad ciudadana y salvaguardia de derechos y libertades. La seguridad ciudadana tiene que ser un servicio a favor de la ciudadanía, nunca contra ella, con una perspectiva de prevención, no de mera reacción o represión, con un sentido de facilitación y protección del ejercicio de derechos y libertades, nunca con el objeto de su recorte o limitación, menos aún de su vulneración. Según el Código Europeo de Ética de la Policía, la confianza de la población en la policía está estrechamente vinculada a la actitud y al comportamiento de esta última con respecto a esa misma población y, en particular, al respeto de la dignidad humana y de las libertades y derechos fundamentales de la persona. Como contrapartida, la Resolución 690 del Consejo de Europa del 79 establece que la policía tiene el derecho al apoyo activo, tanto moral como material, de la colectividad en la cual ejerce sus funciones. Es a conjugar esos valores a lo que aspiramos. ¿Y qué denunciamos? Denunciamos a Arabia Saudí y los estados del Golfo que financiaron el extremismo islamista, si queréis, y ahora entran en la alianza contra el ISIS. A Turquía, que bajo un régimen autocrático islamiza a marchas forzadas al país y colabora tanto con el ISIS o con el Estado Islámico como con la OTAN. Al Estado Islámico, que se nutre de la miseria y desesperación y abandono de regímenes como el sirio y el iraquí, a su vez utilizado por los países que acabo de mencionar y otros. Denunciamos los intereses económicos que están por encima de todo sentido ético y humanista, por los que todos se pliegan. La gira mundial del presidente de Irán es un ejemplo de ello. Con el petróleo más barato que nunca, en pocos días, muchos están haciendo negocios fabulosos. Un ejemplo visible pero escandaloso es pensar que los negocios de Francia con Irán serían más fructíferos si se taparan las estatuas clásicas para no ofender al huésped. La cultura, de nuevo, pisoteada y sometida a los intereses económicos. A la crisis especulativa de unos pocos se responde con medidas de austeridad universales. A la pérdida total de libertades de las guerras se responde con recorte de libertades y violaciones de derechos humanos fundamentales. En esta enumeración no puede faltar la prensa. Una prensa la que nos informa aquí, la que nos informa de la parte de la que nos quiere tener informados, porque la prensa alternativa tampoco puede levantar cabeza, porque a su vez la prensa está dominada por grupos económicos con unos intereses muy particulares. Está lo que se cuenta y sobre todo lo que no se cuenta. De París nos enteramos y consternamos con razón, pero el pasado 31 de enero, hace muy pocos días, sin ir más lejos, Boko Haram quemó vivas en Nigeria a 65 personas, entre ellas niños y niñas, y aquí no se dice prácticamente nada de ello.
O el silencio total impuesto por Turquía sobre el asedio al que somete desde hace 3 meses a 3 ciudades kurdas de su territorio turco, unas 300.000 personas que viven una situación de guerra muy similar a la de la ciudad de Madaya en Siria. Y termino con los refugiados, consecuencia previsible y natural de la incapacidad política para resolver los conflictos, pero que parece que nos sorprende como un fenómeno imprevisible e incontenible. La ONU habla ya de genocidio de pueblos. El tema de los refugiados es la punta más sangrante, visible e indignante en Europa en este momento. Hacía muchos años que no se daban movimientos de población tan masivos y con tanta desesperación. Es la prueba del algodón para la Unión Europea. Si no sabe resolver esta crisis, poco sentido tendrá su existencia como construcción política y humanista que quería ser. Será solo un conglomerado de estados que lo único que buscan son sus propios beneficios y protegerse de los demás. De la Unión le quedará poco y mancillarán el nombre de Europa entera. Aunque tampoco hay que olvidar que el tema de la inmigración, del derecho de asilo, son competencias nacionales, no europeas, y los primeros que lo saben son los Estados, pero se escudan en la Unión Europea para seguir dando largas, manteniendo una inacción mortífera en el más estricto sentido de la palabra. Ahora bien, no podemos dejarnos arrastrar por el inactivismo ante lo ineluctable. La reflexión sobre los asuntos internacionales ha de llevarnos, al contrario, a cambiar nuestros entornos más cercanos, empezando por uno mismo. Hemos de emprender el camino de la cultura de la paz. En Euskal Herria también, empezando por uno mismo, por nuestra manera de relacionarnos en casa, con los vecinos, en el barrio, en la ciudad, en el territorio y en el país. La solidaridad no puede existir si previamente no se trabaja el diálogo y la convivencia. Ese es el reto que todas nuestras sociedades tienen ante sí, la convivencia. Con esto termino la primera parte, puesto que no tenemos en el reparto de tiempo que se nos han dado una chanda después para hablar de las enmiendas, y paso a hablar de las enmiendas. Empezaré por el texto de Podemos. Estamos de acuerdo con su moción, nos parece una buena moción. Habría que, supongo, en la fase de transaccionar, arreglar algunas cuestiones, como es utilizar una palabra solo para el Estado Islámico. Creo que es mejor dejarlo en castellano y no utilizar las siglas en árabe, que es Daesh, pero terminado en SH, o el ISIS, que es lo mismo. Y luego, en el punto 5, también es fácil corregir, que supongo que por lapsus se pide a la Diputación Foral de Álava cosas que no son competencias de la Diputación Foral de Álava, y poner ahí sencillamente que se insta a las instituciones pertinentes y en particular al Gobierno de España que tome medidas para cortar la financiación, medidas para que haga efectivos los embargos de armas, apertura de corredores humanitarios, etcétera. Son competencias del Estado español mientras no dispongamos de uno propio. En cuanto a las enmiendas del Partido Socialista y PNV sobre nuestro texto, estoy segura de que vamos a poder llegar a una enmienda transaccional, y la idea sería llegar a un texto que facilite luego las votaciones. En cuanto al espíritu del Partido Popular, me reservo los 5 minutos segundos para contestarle. Eskerrik asko. Mila esker, López de la Calle Andrea. Eta bere mozio aurkezteko de Andrés Jauna zurea, para presentar su moción, posicionarse sobre el resto, etc. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que tengo que decir es mostrar el desacuerdo del Grupo Popular con la acumulación que se ha planteado por parte del presidente, ejecutando una función que efectivamente le corresponde, pero que nunca se había aplicado. Jamás se había procedido a la acumulación de iniciativas si no era con la voluntad del grupo proponente. En este caso ha sido el presidente, dando una muestra de lo que creo que va a ser, y está siendo ya, su presidencia, de la falta de respeto al Grupo Popular. Y el motivo por el cual nosotros queríamos que este asunto no se debatiera, junto a los que acabamos de escuchar, a las dos proposiciones que se han presentado por parte del Grupo Podemos y del Grupo de Bildu, es que nosotros planteamos una cosa que es muy distinta. Hemos escuchado cómo se tienen que solucionar los problemas del mundo, sabemos cómo se tienen que afrontar los conflictos bélicos internacionales, sabemos cuáles son los problemas de Francia,
en relación a la resolución del problema del terrorismo, pero lo que nosotros planteamos no es eso. Esas cosas son muy interesantes, sin lugar a dudas, desde luego nos preocupan a todos, eso es evidente, pero lo que nosotros planteamos es otra cosa distinta, es cuál es el posicionamiento que políticamente tomamos aquí para hacer frente al terrorismo. No estamos hablando de la guerra de Siria ni el enfrentamiento de Turquía con los kurdos, sino que estamos hablando de cuál es la forma en la que España resuelve un problema, afronta un problema que preocupa mucho a la sociedad, como es el terrorismo islámico. Por eso creo que es radicalmente distinta la propuesta que nosotros hacemos y que tiene un sentido distinto. Nosotros precisamente a lo que vamos es a que en el País Vasco y en el conjunto de España hay una experiencia en relación con el terrorismo. Una experiencia que la historia ha demostrado que se resolvía de una manera concreta, que era la que se había procurado desde distintas fuerzas políticas, que se basaba en la unidad democrática frente al terrorismo. Ha habido otras propuestas alternativas a la que dio como resultado la finalización del terrorismo de ETA, e incluso de otras organizaciones terroristas como puedan ser el Grapo o el GAL. Es una cosa diferente porque se resolvió de otra manera distinta, pero todas aquellas organizaciones terroristas se resolvieron con la unidad de los demócratas y aplicación de la ley. Había otras, como digo, otras propuestas en aquellos tiempos. Unos eran los que proponían la negociación política con los terroristas, otros sencillamente lo que aplicaban era comprensión hacia los terroristas y entendían su posición y justificaban en buena medida sus acciones cuando no lo hacían con una enorme determinación. Por eso nosotros creemos que en este momento, después de la experiencia que hemos vivido en el conjunto de España y muy especialmente en Euskadi, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que ya sabemos en relación con el terrorismo a aquellos nuevos fenómenos que, como el terrorismo islámico y el yihadismo, están afectando también a España. Y no es otro que la unión de los partidos demócratas frente a este fenómeno violento. Es importante la unidad democrática, lo fue en el pasado con el Pacto de Ajuria Enea, con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que fueron los que enfocaron y resolvieron el problema en nuestro país, y en este momento también tenemos que hacer un acuerdo político que conduzca en ese mismo sentido. El acuerdo político existe, es un pacto contra el yihadismo que han suscrito la mayor parte de la representación política de este país. Sin embargo, quedan fuerzas políticas que no lo han hecho y yo creo que es muy importante que esas fuerzas políticas también se sumen a este pacto contra el terrorismo de la yihad. Creo que es muy importante que el conjunto de la sociedad y de sus representantes estén unidos en la lucha frente al terrorismo. Ese es precisamente el propósito de esta moción, el emplazar a todos los partidos políticos a que se sumen a ese objetivo común como es la lucha contra el terrorismo y hacerlo de una forma desde la unidad. Una unidad que obviamente está basada en el Estado de Derecho, en la aplicación de las leyes, pero aplicándolas con un sentido especial, porque las circunstancias que se nos plantean, en el momento en el que estamos viviendo, no son los ordinarios, sino que tienen unas circunstancias especiales, distintas, que requieren de la aplicación rigurosa de la ley, por supuesto, dentro del Estado de Derecho y del respeto a las libertades de todas las personas, que son precisamente las que se están vulnerando por parte de esos grupos terroristas. En España hemos tenido ya la experiencia terrible de atentados terroristas. El mayor atentado terrorista que se ha producido en Europa ha sido en España y tenemos la amenaza constante del terrorismo. Lo estamos viendo en distintas acciones que la policía está frustrando, lo estamos viendo también con algunas advertencias. Hoy mismo hemos conocido alguna que hacía la Ertzaintza en este sentido respecto al peligro de que haya personas en Euskadi, de esos 50.000 musulmanes que hay en Euskadi, que pudieran tomar la tendencia yihadista. Por eso en este momento, desde luego, lo que no cabe es la justificación de las acciones terroristas, apelando a hechos que han ocurrido históricamente y que justifican en alguna medida al terrorismo. Desde luego yo creo que eso es precisamente entrar en la dinámica de los terroristas, que es lo peor que podemos hacer, porque también podría haber justificaciones en el sentido contrario, de crear bandas terroristas contra aquellos que se supone que son sus adversarios dentro de ese colectivo, que desde luego no tiene por qué ser acusado en su conjunto como de ser seguidores de la yihad. No cabe la comprensión de las acciones terroristas. Eso desde luego es entrar en la mentalidad terrorista y creo que es lo último que tenemos que hacer. Tampoco es el momento de apelar a circunstancias locales, asuntos de tercer nivel, en un asunto que es un problema internacional y que nos afecta de forma directa en este territorio.
El pacto antiyihadista es un pacto dentro de la libertad y precisamente para su garantía. Es un pacto propio de un sistema democrático y creemos que hemos de compartir la finalidad, que es la de parar ese fenómeno que nos está causando tanto daño y tanta preocupación en el conjunto de España. Por eso, la propuesta del Partido Popular, en este sentido, y bien distinta a las que acabamos de escuchar, que son para temas diferentes a los que movía nuestra iniciativa, es el que las Juntas Generales de Álava muestren su apoyo al pacto político de lucha contra el yihadismo. Creo que no es sino una baza para quienes están atacándonos el que haya una división política en torno a esta materia. Creo que es muy importante la unidad, como lo fue también en la lucha contra el terrorismo de ETA, y precisamente fue la división de las fuerzas políticas lo que prolongó la existencia del fenómeno terrorista. Cuando ha habido una unidad, no solamente de las fuerzas políticas, sino del conjunto de la sociedad, es cuando ha sido posible el afrontar ese fenómeno y acabar con él. Hoy estamos en esa misma situación. Afortunadamente, en el conjunto de España hay una mayoría política sustancial que respalda este pacto político de lucha contra el yihadismo, pero no es así en el conjunto del país y hay zonas, lugares, como puede ser el caso del País Vasco, donde hay una evidente reacción a esta solución que se plantea por razones distintas que, desde luego, los partidos políticos tienen la ocasión de presentar, pero que me parecen completamente insuficientes si lo que queremos es resolver el problema que se nos está planteando. También la iniciativa del Grupo Popular plantea e insta a todas las administraciones públicas a participar, dentro de su ámbito de competencias, en cuantas medidas deba de emprender para evitar el desarrollo de los gérmenes fanáticos que dan lugar a las células yihadistas. No me voy a referir, por tanto, porque nuestra iniciativa es bien clara y concreta, a estas materias que acabo de citar. Lo que proponemos y planteamos a los grupos punteros, la unidad democrática frente al yihadismo. Simplemente voy a hacer una matización, porque me parece que ha tenido que ser un lapsus de la portavoz de Euskal Herria Bildu, cuando ha dicho textualmente, y refiriéndose a Turquía, que el gobierno turco islamiza a marchas forzadas a la población. Yo creo que la población turca realmente no necesita ninguna islamización, es un país islámico en su práctica totalidad, y está usted confundiendo el Islam con la yihad. Precisamente eso es lo que intenta evitar también nuestra iniciativa. Respeto a las religiones, pero no tenemos que tener ningún respeto a aquellos que utilizan la religión, como en otras ocasiones se ha utilizado otros elementos, para atentar, violentar, crear daño a sociedad, al conjunto de la sociedad o a una parte de esa sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Andrés. Quiero que sepa que el respeto y la consideración a todos y cada uno de los grupos están en el eje de actuación siempre de este presidente. Otra cosa es que se consiga o no se consiga, pero que el eje de actuación es siempre ese. De todas formas, decirle que lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. Tiene la palabra para la presentación en el turno de grupos no enmendantes, en el turno de grupos enmendantes, el Grupo Juntero Socialista, señor Jiménez. Gracias, señor presidente. Señora diputada, señores y señores procuradores, buenos días a todos. Debatimos hoy de manera acumulada en estas Juntas Generales 3 iniciativas cuyo origen reside en los atentados terroristas de París del pasado mes de noviembre, que dejaron 137 personas fallecidas y otras 415 heridas, y 42 de ellas de extrema gravedad. A este atentado le han sucedido otros muchos en otras muchas partes del mundo, prácticamente en cualquier lugar del mundo. Túnez, Siria, Irak, Somalia, y todos cometidos por la misma organización terrorista con los mismos objetivos y la misma crueldad. Y todos con el mismo resultado, muerte y terror. Por ello,
Tal y como manifestamos en Junta de Portavoces, para este grupo juntero resulta inexplicable y lamentable que ante hechos tan graves e importantes todas las fuerzas políticas aquí presentes no hayamos sido capaces de unirnos para expresar de manera unánime nuestro rechazo al terrorismo y nuestro compromiso con los valores cívicos que sitúan la vida y la libertad de las personas por encima de cualquier causa. Un acuerdo de mínimos independientemente de las medidas por las que abogue cada grupo. Consideramos que el terrorismo no debiera ser un asunto de debate en pleno, ni la guerra, sino que debiera haber sido objeto de declaración institucional. Y ustedes me dirán que lo fundamental en este debate reside no ya en la condena rotunda a los atentados terroristas, en la que seguramente todos los aquí presentes estamos de acuerdo y coincidimos, sino en la forma o en las medidas a adoptar para combatir ese terrorismo. ¿Pacto antiyihadista o Consejo de Paz? Señorías, comprenderán que la gravedad de estas acciones terroristas escapan de nuestro ámbito local, es más, escapan incluso del ámbito nacional y por ello debieran ser objeto de una política internacional común. Ahora bien, pudiendo discrepar de las medidas a adoptar para combatir el terrorismo, es innegable que hay que adoptar medidas, también en España, porque llevamos más de 10 años bajo una amenaza cierta que nos ataca periódicamente. No podemos olvidar marzo del 2004, Madrid, 191 personas fallecidas. Y por ello, los socialistas, con nuestra enmienda, queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas de cualquier lugar del mundo que han sido víctimas de ataques terroristas y a sus familiares, y bajo cualquier bandera o causa, ya sea política o religiosa, y manifestamos nuestra condena más rotunda a todos los atentados terroristas que solo consiguen dolor humano y el daño material. Y frente al afán de los terroristas por destruir el Estado democrático, reiteramos nuestra confianza en el Estado de Derecho y en la Unión Democrática, así como en la respuesta ciudadana para derrotar definitivamente el terrorismo. En Euskadi sabemos de qué estamos hablando. Hemos sufrido 40 años rodeados de esta tragedia y finalmente, gracias a la unidad de los demócratas, logramos vencer el terrorismo de ETA. Y por ello no nos duelen prendas en reconocer que en diciembre del 2000 firmamos con el Partido Popular el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, un acuerdo cuyo objetivo principal del acuerdo era fomentar la unidad en la lucha contra el terrorismo y garantizar que las políticas contra el terrorismo no se utilizaran como arma arrojadiza electoral. Somos un partido de gobierno y somos un partido de pactos de Estados en asuntos trascendentales, como es este. De ahí que en enero del 2015, tras los primeros atentados terroristas en Francia, firmamos el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Y aunque hay aspectos que no compartimos, como la prisión permanente revisable, la cual está recurrida, no queda afectado lo fundamental, la unidad contra el terrorismo. Hay partidos que no han suscrito este pacto y si bien hay que decir que tras los atentados de París de noviembre de 2015 otros partidos políticos se unieron al pacto, mientras que Izquierda Unida, por ejemplo, Partido Nacionalista Vasco o Podemos lo siguen rechazando. Los representantes de estos partidos deberán explicar a la ciudadanía el porqué de su rechazo, el porqué del no por el no o el porqué ante fenómenos tan graves no basta la simple condena, hace falta poner todos los medios para combatirlos. Nosotros, los aspectos que no nos han gustado están recurridos ante el Tribunal Constitucional y, mientras tanto, otros critican, pero no de manera constructiva, sino pura crítica sin medidas. En este sentido es nuestra enmienda, en el sentido de mostrar y de reafirmar nuestro rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, así como nuestro compromiso con los valores cívicos, que sitúan la vida y la libertad de las personas por encima, como decía, de cualquier otro credo o causa. Y hacemos un llamamiento también en nuestra enmienda a todas las fuerzas políticas democráticas y a la sociedad alavesa a mostrar su compromiso ciudadano con la paz y la convivencia para derrotar el terrorismo, rechazando los atentados y secundando de manera contundente las movilizaciones que se convoquen para ello. Asimismo, consideramos que la brutalidad de unos pocos no debe cerrar las puertas de acogida a quienes escapan de ella y manifestamos nuestro compromiso para hacer de Europa y del resto del mundo un espacio abierto de diálogo, respeto y cooperación entre diferentes. Europa no puede dar la espalda a los refugiados, puesto que estaríamos alimentando odio. En este sentido, consideramos fundamental que los gobiernos a nivel internacional alcancen un gran pacto también con la comunidad musulmana para
encontrar a líderes que puedan contrarrestar a quienes aseguran que matan en su nombre. Y consideramos fundamental también la coordinación de los servicios de información de los Estados miembros. Los socialistas confiamos en el trabajo de los servicios de inteligencia policial y los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y esperamos que continúen con el mismo para detectar núcleos yihadistas que se puedan estar creando en determinados entornos de nuestras ciudades. Pero para eso también es fundamental las políticas de integración y las políticas educativas. Y eso sí nos compete. Eso, además de incumbernos, nos compete. Por ello, abogamos también por desarrollar políticas destinadas a evitar el desarrollo de guetos y marginalidad en los barrios y en las escuelas. En definitiva, he hecho una intervención que ha abordado todas las iniciativas presentadas y, si no alcanzamos un acuerdo, el Grupo Juntero Socialista votará a favor de nuestra enmienda. Consideramos que el terrorismo realmente es un verdadero cáncer para las sociedades democráticas europeas y su extirpación es muy difícil. Nos estamos enfrentando a golpes muy duros, hechos serios y preocupantes para la democracia europea y para ello, para garantizar la lucha frente al terrorismo, consideramos que es fundamental la unidad y la firmeza democrática y nos parece, y reiteramos, un verdadero error que en temas como estos no hayamos sido capaces de alcanzar siquiera un acuerdo de mínimos. Gracias. Gracias, señor Jiménez. JPNV batzarkideen taldetik, Moido Andrea. Bai, presidente jauna, diputatuak, batzarkideok, egunon guztioi. Nik hasieran be, utzi nahi dut garbi zein izan da nire planteamendua gai hauekin. Joan zen astean, bozeramaileen batzordean Alderdi Sozialistaren ordezkariak planteatu zuen deklarazio instituzional bat egitea, terrorismo honi buruz, eta niri oso ondo iruditu zitzaidan, nire baiezko botoa eman nion. Baina, hemengo alderdi politikoek pentsatu zenuten positiboa izango zala, edo hobeto izango zala, ona ekartzia debatea, eta hementxe gauz, gaur debate honetan, bakoitzak bere posizio politikoa berriro, behin eta berriro azaltzen. Hau zer da? Señor Sasolo, abandone la sala al menos. Bai, guretzat, importantea zan, alderdi ezberdinen artean, dokumentu bat gai komplexu eta sensible honetan ateratzia ez. Baina hori lortzeko esfuertzu nahiak eta denborak behar zan, eta badirudi ezala importante baldintza hauek alderdi politikoentzat. Guk 3 mozio daukagu, Alderdi Popularrekoa, Podemosekua eta EH Bildukoa. Eta guk gure zuzenketa egin dugu Alderdi Popularraren moziora. Eta 4 puntu adierazi ditugu gure ordezkatze zuzenketan. Lehenengoan gure gaitzespena adierazten dugu, hainbat pertsonaren heriotza eragin duten ekintza terroristagatik, eta biktimei eta ingurukoei eta lagunei gure elkartasuna eta gure maitasuna helarazten dugu. 2. puntuan, Europako agintariei eskatzen diegu prebentzio, ikerketa eta segurtasun egitekoak indartzeko, talde eta pertsona erosatzaileen ekintzak amaitzearren, eta bai armaz hornitzen eta finantzak eta ematen duten sareak amaitzearren ere. 3. puntuan oso garbi esaten dugu guretzat gerrak inoiz ez direla konponbideak eta bai Europako Erkidegoari eta bai ONUri be exijitzen diegu pertsonen bizia eta justiziaren, demokraziaren eta bakearen defentsa bermatzera bideratutako ekintzak gauzatzeko. Eta 4. puntuan herritarrei esaten diegu gizarte integratu baten alde lan egitea eta fanatismoaren eta indarkeriaren aurka guk bakea, askatasuna, hitza eta bizikidetza jartzen ditugu.
Comentaba que hemos hecho una enmienda de sustitución a la moción de los populares alaveses y no hemos hecho ninguna enmienda a las otras dos mociones. En este sentido, bueno, pues estando de acuerdo en muchos de los planteamientos y del análisis que hemos oído aquí por parte de los dos grupos proponentes, pues si llegaran a un texto que pudiéramos analizar y que pudiéramos compartir, pues sería desde luego nuestra intención. Sí diré, por ejemplo, en relación a la moción de Podemos, y estando de acuerdo y agradeciendo además a los proponentes los análisis que han realizado, porque yo creo que sí que es interesante que la Cámara se llene de conocimientos, se llene de análisis, porque me parece que siempre es interesante y es provechoso para las personas, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con los puntos, efectivamente, que hemos leído, en donde quizá no está suficientemente aclarado o al menos no hemos entendido muy bien, ¿no? Uno era el punto al que se ha hecho mención, instando a la Diputación Foral de Álava a algo que está absolutamente fuera de sus competencias, pero también nos ha llamado la atención algún punto, por ejemplo, la creación de un Consejo de Paz dirigido a un plan político donde estarían todos los partidos políticos, los agentes sociales, personas expertas. No sabemos si se referiría o se circunscribe al ámbito del Estado español, al ámbito europeo, o también se puede circunscribir este Consejo a un ámbito más universal. En fin, no nos parece que sea una medida que concrete demasiado. En cualquier caso, se nos ocurre que el Grupo Podemos está en el Congreso de los Diputados con una gran fuerza y con una gran representación, y que seguramente desde el Congreso de los Diputados van a poder, en el caso de que estén en la oposición, hacer este tipo de instar al nuevo Gobierno español, o en el caso del que estén formando parte del Gobierno, como puede que sea también posible, poder desde algunos de los ministerios de su competencia poder trabajar también en esto, incluso si tienen el Ministerio de Defensa. Pero en cualquier caso, lo que sí que estaríamos sería, desde mi grupo, dispuestos a analizar los textos que tanto las mociones de EH Bildu como Podemos vayan a presentar. Me centraré, por lo tanto, en la moción que presentan el Grupo Populares Alaveses, porque es a quien hemos hecho la enmienda y es sobre quien quería yo comentar. Si usted, señor de Andrés, lo que quiere es la foto de la cuadrilla y en esa foto que no esté el invitado emblemático de la temporada, que es el Partido Nacionalista Vasco, pues va a tener usted otra vez la foto. Es decir, esto es tan recurrente que yo lo que les diría es que en la mesa, además de clavos, hay más elementos. En aquello que nos contaban cuando estábamos en la escuela, ¿no? De que si solamente vemos clavos, pues el único instrumento que sacaremos será el martillo. Eso es lo que les pasa a ustedes, que vienen siempre con el martillo porque solamente ven los clavos sobre la mesa. Pero hay más elementos que no son clavos y que debieran ustedes analizar para traer otros instrumentos también de vez en cuando. ¿Por qué es tan recurrente? Que es que hace un año que ustedes trajeron a la mesa política o a la agenda política el pacto, el famoso pacto en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, y lo vuelven recurrentemente a sacar para ver si el Partido Nacionalista Vasco se suma. Y ustedes están allí donde pueden, R que R, con el mismo tema. Y la semana pasada estuvieron también en el Parlamento Vasco con la misma cuestión. Y cada cual ya mostró de nuevo su posición política al respecto. No tengo ningún problema y yo voy a presentar también la posición política del Partido Nacionalista Vasco una y mil veces. Pero que sepan que además de clavos hay más elementos y que ustedes, además del instrumento, ese instrumento del martillo que siempre presentan, debieran innovar un poco más en política y traer unas iniciativas diferentes. Yo me voy a ir al pacto. Ustedes tienen dos puntos. Uno tiene que ver con este pacto y otro tiene que ver con animar y reforzar y aunar todas las fuerzas por parte de todas las instituciones y administraciones públicas competentes para atacar este tipo de terrorismo. Bueno, yo, si me voy al pacto, aparte de los 8 puntos que tiene el pacto, que ya los vamos a comentar, hay preámbulos. Y yo creo que los preámbulos siempre sientan las bases de lo que luego viene realmente en el texto, ¿no? Porque, claro, entendemos que un pacto se hace un pacto entre y un pacto para.
cuando menos tendría esas dos preposiciones. Un pacto entre organizaciones, entre personas, entre diferentes normalmente, donde se coloca sobre la mesa normalmente pues el libro en blanco, ¿no?, para que todo el mundo pueda aportar. Esa es al menos la manera de proceder que entiendo yo que tiene que ser el pacto entre. Y luego es el pacto para. Vamos a ver un poco, voy a intentar yo analizar que no está en la intención del Partido Popular ni pactar entre ni pactar para, porque este pacto lo traen ustedes cerrado, tal cual, al escenario político hace un año, febrero de hace un año. Y en este preámbulo ustedes hablan de que frente al terrorismo siempre se ha trabajado, se ha luchado desde una clara ejemplaridad, con serenidad, fortaleza y responsabilidad. No sé si se refieren a los ciudadanos y ciudadanas españolas que suelen actuar con esta serenidad, fortaleza y responsabilidad, o se refería a los partidos políticos que firman el pacto. Pues yo creo, señores y señoras del Partido Popular, que ustedes con responsabilidad a veces no. A veces no han actuado en esta materia con responsabilidad. Y la historia está llena de hitos, pero yo solamente nombraré uno. Un hito. Se llama 11 de marzo del 2004. El primer gran atentado del terrorismo islamista aquí en Madrid. Y ustedes no actuaron con responsabilidad, a nuestro entender. No actuaron con responsabilidad. Porque frente a más de 12 millones de españoles que salieron a la calle en contra de ese terrorismo, ustedes tuvieron a miles de personas que les llamaban a su gobierno, entonces al gobierno del Partido Popular, que les exigían la verdad y la no ocultación de información sobre quienes actuaron en ese atentado terrorista. Bueno, eso es un hito en la historia de ustedes, pero tendríamos para hacer libros. Pero ahí me voy a quedar. Ustedes siguen en el preámbulo y dice que los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror son la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación de los jueces y luego, en tercer lugar, le ponen a la cooperación internacional. Pues miren, no estaríamos de acuerdo. Claro que tienen la función que tienen que tener los cuerpos de seguridad. Naturalmente que sí, en el área de la seguridad y en el área de salvar y de salvaguardar la vida y el bienestar de las personas. Pero para este partido, para el Partido Nacionalista Vasco, existe una agenda política que es integradora y comunicativa y existe una agenda política que es segregadora y dispersiva. Y en este sentido entendemos que ustedes están en un lado y nosotros estamos en otro. Y además estamos hablando en Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. En Vitoria-Gasteiz, donde hemos tenido también una historia de dirigentes del Partido Popular que también han estado en esta parte de agenda política no integradora y segregadora. Sobre esto sí que no tengo tiempo de comentar nada. Ustedes hacen mención al Pacto de Ajuria Enea y después hacen mención al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del 2000. Oigan, el Pacto de Ajuria Enea no me lo pongan en el mismo nivel que este pacto que ustedes presentan, porque el Pacto de Ajuria Enea fue una mesa de consenso. El Pacto de Ajuria Enea fue un pacto para la pacificación y la normalización política, con un desarrollo político muy determinado. Y esto que ustedes han presentado, y ahora nos vamos a ir a los puntos, no es así. No tiene nada que ver con el Pacto de Ajuria Enea. Es que no me mezclen churras con merinos. Y en lo que tiene que ver con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000, este pacto no lo firmamos las gentes del Partido Nacionalista Vasco, porque había un preámbulo donde ustedes decían exactamente qué tipo de pensamiento político y qué tipo de estrategia política tenía que tener el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna en aquel momento. Y ustedes allí también definieron cuál era la política penitenciaria, que tenía que ver no con la reinserción, sí con la persecución. Así es que tampoco estaríamos de acuerdo. Ya ven ustedes que, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco no se adhiere a este pacto tan estupendo que el Partido Popular pone en el espectro político? Pues por un montón de razones. Que no estemos de acuerdo con cómo han hecho ustedes este pacto no quiere decir que no estemos contra el terrorismo. No confundan ni a la ciudadanía ni vengan con confusiones a esta Cámara. Porque no es así. No es o estás conmigo o estás contra mi causa. No, no, no. No estaremos con ustedes, pero sí que estamos con la causa que es luchar contra todo tipo de terrorismos. Y en este sentido creo que el Partido Nacionalista Vasco, si hay que hacer
el descargo, tendríamos muchos libros con muchos capítulos para rellenar. No creo que nadie pueda decir al Partido Nacionalista Vasco que no ha estado siempre en contra de todos los terrorismos y a favor de todos los derechos y de todas las libertades. Ustedes van a los puntos y nos hablan de la modificación del Código Penal, nos hablan de la máxima pena privativa de libertad, nos hablan de temas que en este equilibrio entre seguridad y libertad, estoy absolutamente de acuerdo con los análisis de algunas personas que me han precedido, en el sentido de que en este balance nunca seguridad a costa de las grandes libertades individuales y las grandes libertades colectivas. Ahí me imagino que en ese equilibrio es donde nos tenemos que encontrar, pero que no está muy claro. La gente se posiciona y no está muchas veces en equilibrio. Han comentado aquí la ministra francesa que ha dimitido. Porque claro, con medidas como quitar la nacionalidad a las personas, no vamos a entrar por ahí. Para nosotros las libertades de las personas son muy importantes y hay que salvaguardarlas y hay que garantizarlas. Y luego ya el último tema en el que entran ustedes, que es el tema del segundo punto suyo, es de que todos vamos a estar todos muy unidos para ir contra el terrorismo, sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado. Será del Estado, señor de Andrés, no de la Ertzaintza. Porque ustedes no quieren a la Ertzaintza. No la legitiman como policía integral. No quieren que la policía vasca, junto con otras policías del Estado, estén en los puntos de información, ni estén en los lugares de interrelación de policías transnacionales. No lo quieren, pero eso es lo que ustedes tienen que explicar aquí. ¿Por qué firman algo en un papel diciendo que todos vamos a ir de la mano, sobre todo los cuerpos de seguridad, pero están vetando que la Ertzaintza pueda ejercer sus funciones en sus competencias, que les volvemos a recordar que están en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía, una ley que ustedes tampoco quieren no reconocer, sí, reconocer siempre lo reconocen en papel, pero luego no le dan la legitimidad y la importancia que tiene el Estatuto de... Señora Movida, finalizado el tiempo. Sí, voy terminando. No es lo que se pone en un papel, el papel lo aguanta todo, es lo que está en el papel, el por qué está así, cuál es el análisis previo que se hace para esos párrafos y hacia dónde va ese pacto. Muchas gracias, señora Movida. Gracias. En el turno de grupos no enmendantes, señor Carrera, ¿va a intervenir? Muchas gracias, señor presidente. Primero voy a disculparme por mi estado de hoy, que tengo un gripazo encima que estoy, vamos, casi afónico. Ciudadanos quiere expresar toda la solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares ante la barbaridad sucedida en estos últimos tiempos. E instamos a la comunidad internacional a desarrollar todas las medidas necesarias de carácter preventivo para evitar que este tipo de sucesos se vuelvan a producir. Desde nuestro partido, Ciudadanos, consideramos que debemos defender nuestro sistema democrático ante cualquier intento de agresión sobre el sistema de convivencia que hemos desarrollado en Occidente y fundamentado en la libertad, la justicia y la igualdad. Por ello, condenamos cualquier acto terrorista independientemente de donde venga. Ciudadanos no está a favor de comparar los sucesos acontecidos en París con las guerras que se están perpetrando en Oriente. Apoyaremos aquellas mociones en tanto que las compartimos y respetamos, que comparten lo que quedó plasmado en el pacto antiyihadista firmado en las últimas fechas por nuestro partido. Un acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, conocido como pacto antiyihadista, con 8 puntos destacados. Modificación del Código Penal para redefinir el delito de terrorismo y recoger las nuevas amenazas. Es cierto que también está aquí lo que viene a denominarse la pena revisable, que somos conscientes que hay partidos que no la aceptan, pero bueno, en la base del acuerdo es el que hemos firmado entre todos.
Acordar que los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena preventiva de libertad recogida en el Código Penal. Impulsar las reformas legislativas necesarias para reforzar el marco jurídico que permitan a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida a su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores, asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas. Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia, y poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas. Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo. Y promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y la lucha contra el terrorismo. El tema que nos trae hoy aquí y que se han agrupado las mociones tiene mucho que ver con el terrorismo yihadista, que es el fondo de la cuestión, con lo acontecido. Y nosotros mostramos nuestra solidaridad con todas las víctimas. Y bueno, ya hemos dado nuestro punto de vista sobre las mociones o las enmiendas que vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Señor García Moreno, su turno. Gracias, señor presidente. Egunon Berriro. Bien, resulta difícil sintetizar estos tres asuntos, que aunque tienen vinculaciones, pues eran tres asuntos diferentes, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, con el análisis de dónde vienen los problemas que se dan en Oriente Medio, que han llevado al yihadismo y a otras situaciones de violencia y de injusticia. Nace ya del reparto que hacen las potencias occidentales, en concreto del Reino Unido y Francia, en el que se trazan fronteras a escuadra y cartabón en Oriente Medio, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Después de cómo se crea de forma artificial el Estado de Israel, que genera también un foco de inestabilidad. Ayer precisamente nos manifestábamos frente a la visita del embajador de Israel al Parlamento Vasco, que también tiene una parte alícuota muy importante este Estado en la situación de inestabilidad que aquí se da. Y desde luego también a cómo las potencias occidentales, a cómo la OTAN, a cómo la Unión Europea, de forma directa o indirecta, incluso se ha llegado a financiar al terrorismo en diversos conflictos. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Intentaré ir contestando a las mociones que se han presentado en esta Cámara. En cuanto a la moción que presenta Podemos, compartimos con ustedes la preocupación por la firma de pactos y acuerdos sin el correspondiente debate en los órganos de representación democráticos y sin la previsión de consultas ciudadanas. Hacemos propio el no a la guerra que ustedes defienden y, por tanto, estamos en el sentido de poder apoyar esa iniciativa. Porque como decía la Constitución republicana de 1931, en su artículo número 6, en su inicio, España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Esa tiene que ser una premisa que tenemos que defender. Y como arma frente a ello, diría Nelson Mandela, me permito hacer otra cita, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. En cuanto a la moción que presenta Bildu respecto a los ataques terroristas en París, también de acuerdo, me quedo con un extracto de la misma, de la justificación. Solo la libertad de todos los pueblos y las personas
logrará que se superen los terribles conflictos que vivimos en todo el mundo. Las injusticias de hoy son las guerras de mañana. Las injusticias que se han venido dando son las guerras o son el embrión del terrorismo. No lo justifica, desde luego, pero son la génesis de estas situaciones. No podemos compartir la confianza ciega que hacen desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista en el Estado de Derecho, porque no creemos que ahora mismo se esté dando un Estado de Derecho, no creemos que haya justicia, así lo decimos, sin ningún reparo. Es un Estado de Derecho que procesa al que discrepa, que es capaz de tener en la calle a quien ha robado y ha saqueado este país y meter en la cárcel a unos titiriteros. Hasta ahí podríamos llegar. Desde aquí expreso mi apoyo a la liberación de estas dos personas que están injustamente encarceladas. Y frente a esa firmeza del Estado de Derecho, defendemos que haya un proceso constituyente, que la gente decida y que no se impongan estados de excepción en aras de defender la seguridad. Lo han citado otros de los intervinientes. En el Estado francés se ha aprovechado la situación de los atentados de París para crear un estado de excepción. ¿Hay que combatir el terrorismo? No cabe duda, pero no a costa de nuestras libertades. No estamos dispuestos a renunciar a las libertades. Como diría Manuel Azaña, la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Por tanto, en la moción que presenta el Partido Popular acerca del pacto antiyihadista, no la vamos a apoyar. Estamos radicalmente en contra. No la vamos a apoyar porque es un pacto que se hace precocinado, repitiendo errores del pasado y sobre el que no es posible debatir de manera plural y constructiva. Este pacto tendría que haber llevado un debate sereno, serio y frío. Nosotros no vamos a participar en ninguna justificación de una doctrina que se mantiene sin ninguna variación desde la vieja etapa de Bush hasta la actual de Hollande, con los resultados conocidos por todos, huelga decirlo. Esta doctrina solo ha servido para crear más caos en Oriente Medio, más fanatismo entre la población que sufre los bombardeos, así como beneficios multimillonarios para los traficantes de armas. Todo ello a expensas de la vulneración de los derechos humanos, con casos de espionaje, torturas y asesinatos extrajudiciales. En consecuencia, y además se nos ha citado también por la representante del Partido Socialista, no vamos a participar en ese pacto precocinado que repite los errores del pasado y sobre el que no es posible debatir de manera plural ni constructiva. Por tanto, sobre estas posiciones basaremos nuestros posicionamientos en las distintas votaciones que se den acerca de estos puntos que, de manera de cajón desastre, se han acumulado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Moreno. Iniciamos el turno de réplicas. Señor Celorio. Bueno, yo cuando me dedicaba a aquello de la educación antes de venir aquí y hacíamos un esfuerzo por aquello cuando hablábamos de la transversalidad y de la educación para la paz, cuando hablamos de la educación para la paz decíamos dos cosas que eran fundamentales. Uno, tiene que estar basado en el reconocimiento de las partes y dos, implica un proceso de negociación de manera que la alternativa que se construya sea algo interesante para las dos partes y de alguna manera ambas partes puedan sentirse reconocidas. Bueno, en realidad implica negociación, derechos y reconocimiento mutuo y un proceso y un esfuerzo para intentar buscar fórmulas alternativas que eliminen el uso de la violencia y el poder como la alternativa fundamental. A ver, aquí se está intentando plantear que el problema es un problema de terrorismo y es un problema de yihadismo. Vamos a ver, recuerdan ustedes, recordamos la Reina de África.
la película, La Reina de África, con aquel estupendo Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, que después, en su parte última, cuando habían conseguido que por fin el agua les hiciera ver dónde estaban, de repente se encuentran en un lago que desde luego no era europeo, tampoco el río era europeo, estábamos en el extremo sur africano, se encuentran con que hay un barco, supuestamente no está claro si es enemigo militar o no militar, pero desde luego un barco enemigo al cual se aprestan a cómo prepararle una forma de atentado. ¿Calificaríamos eso de una acción terrorista? Es decir, la Reina de África es una apología del terrorismo. Bueno, y eso, y cientos de películas y cientos de actuaciones. El problema no son las películas, las representaciones, aunque crean discurso, sino a los hechos a los cuales se refiere. Obviamente, solemos hablar de ello casi como un canto a la libertad, un canto a los derechos, un canto a la solidaridad, un canto a la defensa de un mundo al cual representa el enemigo como un atentado a la libertad, el nazismo, etcétera, ¿no? Y luego hay otra parte curiosa, que en esta defensa del supuesto pacto antiterrorista yihadista se pone la palabra yihad como si esto fuera algo que fuera claro y fuera evidente en su relación con el Islam. Vamos a ver. Les leo algo que ustedes pueden ver si se asoman a Internet acerca de la palabra yihad. En castellano, la palabra yihad se traduce como esfuerzo. La raíz yahada aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente en la expresión idiomática esfuerzo en el camino de Dios. A los que participan y están comprometidos con la yihad se les conoce como mujahidín o mujahidines. La mayoría entre académicos suníes solo reconocen como obligación los 5 pilares del Islam, siendo ante todo la adoración de Alá como Dios único. Y normalmente se suele hablar de 3 acepciones. 1, el forcejeo interno de un creyente para subsistir el resto de su vida en la fe musulmana tanto como sea posible. Es decir, traducido, por ejemplo, al castellano, sería mantenerse dentro, digamos, en el ámbito de lo religioso, católico, apostólico y romano, la gente que lo cree, es mantenerse dentro de ese ámbito de creencias. Segundo, el forcejeo para construir una buena sociedad musulmana. Y en tercer lugar, guerra santa, la lucha para defender y propagar el Islam con la fuerza si es necesario. Por tanto, es evidente que la utilización del término solamente como la tercera posición es francamente inmantenible. Es decir, la yihad representa muchos más elementos. Por tanto, un pacto contra el terrorismo que no se aclara, porque claro, los bombardeos son terroristas. Los bombardeos crean terror. Los bombardeos atacan a la población civil. Es más, sabemos que en el último periodo mueren más civiles casi que agentes armados, digamos, vestidos de uniforme. Luego, el término ese de lo que crea el terror, la acción antiterrorista, se refiere ¿qué? A los grupos que no son oficiales. Se refieren a la gente que hace bombardeos. Se refieren a los estados que hacen bombardeos en vez de buscar la paz, a los estados que facilitan que se hagan negocio con las armas, a los estados que facilitan que mueran inocentes. Francamente, ni terrorismo es un término que en sí mismo aclare casi nada, porque, bueno, si empleamos terrorismo en todos los terrenos estaríamos de acuerdo, y ni desde luego que el término de la yihad sea utilizable como algo referente. Y no me queda más tiempo, pero evidentemente no vamos a apoyar ninguna lógica, y quienes tienen que explicar por qué no se apoya ese pacto antiterrorista, desde luego no entendemos que somos Podemos, aunque estaremos dispuestos a explicarlo cuando sea necesario, sino por qué se ha firmado ese pacto antiterrorista. Y afortunadamente aquí en el País Vasco sabemos de las consecuencias de ese tipo de pactos y cómo se emplean y para qué. Gracias. Muchas gracias, señor Celorio. López de la Calle Andrea. Eskerrik asko, presidente jauna. Voy a ir por partes. 358 días desde que se celebró el debate aquí sobre Charlie Hebdo y abordamos estos temas, también por iniciativa del Partido Popular,
que sigue, aunque rebaje su tono en las manifestaciones y expresiones orales, sigue en la misma posición de fondo. La unidad democrática deja de ser democrática según y cómo se geste. Si no se gesta de manera democrática, ya de inicio no lo es. Y tampoco es democrática si esa unidad democrática lleva a cercenar y a vulnerar derechos, y lo que hace es establecer una base para una jurisprudencia que termina haciendo derecho vengativo, que luego se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no le da la razón. Con lo cual, esa es una vía que no conduce a nada, no es un modelo exportable, nadie se lo va a comprar. En cuanto al espíritu que nos ha de animar, que ya lo he dicho antes, que es el de la cultura de la paz, pues también dista mucho de la cultura de la paz lo que se puede interpretar de artículos que quizás no sean muy afortunados tampoco al elegir titulares, porque volver a buscar víctimas o volver a buscar enemigos para afianzar mis tesis y decir que como aquí hay 50.000 musulmanes y que bueno, que la Ertzaintza y que si es el artículo que sale hoy, ¿verdad?, entonces todos los menas pueden terminar siendo yihadistas islamistas, pues eso también es incorrecto y no entra dentro del espíritu, sobre todo porque no era el espíritu del seminario impartido por la Ertzaintza, que lo que había hecho era lo que habíamos pedido aquí hace un año, que era que se tuviese un espíritu pedagógico, se diera información, se dijese a nuestros alcaldes, que es lo que se hizo ayer, cómo han de actuar y sobre todo se pidiese que se ahondase en el espíritu de convivencia y que la solución está en no apartar al que viene de fuera, no estigmatizarlo poniendo nombres y apellidos como sus antecesores que ahora están más por Madrid que por aquí, pero usted se ha quedado, no utilizar ese tipo de expresiones verbales porque no conducen más que a eso, a victimizar a gente que no tiene por qué sentirse atacada y estigmatizada de esa manera. Y en cuanto a si me he confundido o no, no, léase la Constitución del Estado turco. El Estado turco, en su Constitución, dice que es un Estado laico y en este momento, si usted, no hace falta ir, lo puede mirar en Internet, hay una islamización impresionante con una construcción de mezquitas prácticamente más que los centros cívicos de Gasteiz, pero para que se hagan una idea, donde hay en Gasteiz un centro cívico, allí están construyendo una mezquita y detrás de eso está la financiación de quién construye eso y qué mensajes se trasladan detrás de las mezquitas. O sea que eso en cuanto al Partido Popular. Yo le insto al Partido Popular a que busque los caminos de la paz, busque los caminos de la convivencia, que es lo que necesitamos todos, y no utilice pues eso, debates políticos para seguir anclado en un discurso que a todas luces le está dejando muy solo. En cuanto al Partido Socialista, estamos de acuerdo con los análisis, aunque también hay que precisar lo que ya he dicho sobre el pacto. Está dicho tanto para el Partido Socialista como para Ciudadanos. Sí que quiero dejar constancia y por eso, bueno, como está escrito, igual no lo leo, pero dejar constancia que nosotros en la transaccional, a la que estoy segura de que vamos a llegar, porque aquí hay para transar dos modelos y somos muchos más los que estamos en el modelo de querer la convivencia y de querer establecer ese espíritu de la paz, con lo cual estoy segura de que se podrá transar. Lo que no se puede transar es entre dos modelos opuestos y eso ha quedado muy bien especificado aquí. Con lo cual quiero decir que nosotros estamos de acuerdo íntegramente con el punto 3 de su moción, que esperamos se recoja en una moción transada. En cuanto a Izquierda Unida, Equo, totalmente de acuerdo. Hay dos pueblos que están ahora atenazados y que están aprovechando las potencias en las que se encuentran para asfixiarlos aún más, que es el pueblo palestino y el pueblo kurdo, de acuerdo con que es la educación la que acabará con esto y que la injusticia genera violencia, totalmente de acuerdo con toda su exposición. Y en cuanto a la especificación sobre el yihad, naturalmente es una cosa que aquí, por falta de tiempo, no lo hemos defendido, pero que EH Bildu ha utilizado exactamente las mismas palabras en otros foros, con lo cual lo compartimos. No hay que hacer una mezcla intencionada para, una vez más, señalar con el dedo a quien no tiene por qué estar señalado con el dedo. Eskerrik asko. Mila esker López de Ocariz Andrea. Señor Andrés, turno de réplica.
Sí, señor presidente. Ya que ha entrado usted en debate conmigo, le diré que la resolución que usted ha acordado es la primera vez que se aplica en 15 años, con lo cual hubiera tenido muy fácil el actuar con ecuanimidad como no ha hecho. Pero yendo al asunto del debate, tengo que decir, en primer lugar, al Grupo Socialista que la enmienda que nos plantea efectivamente es asumible por el Grupo Popular, yo creo que por cualquier persona, pero es insuficiente, es insuficiente. Señora Jiménez Alcudia, es insuficiente. Ahora mismo lo que hay que aplicar y plantear y exigir a los grupos es una mayor implicación. No simplemente hacer una muestra de bondad, que desde luego a nadie le cuesta nada, sino una implicación concreta. Y en este caso la implicación concreta significa el dar un paso a favor de la unidad frente al yihadismo en los términos en los cuales han acordado su partido, el mío y muchos otros que representan una gran mayoría de este país. Desde luego sé que sus socios en este gobierno de la Diputación Foral y con pretensiones de que lo sean en otros lugares no comparten el pacto antiyihadista. E incluso parece que quieren ocupar los ministerios que tienen que defender el pacto antiyihadista que ustedes han firmado con nosotros y, sin embargo, eso les crea evidentemente un problema que ustedes quieren resolver simplemente con una enmienda que es buenista, que como digo a nadie le cuesta nada respaldarla porque efectivamente pues es inocua, no tiene ningún efecto sobre nada. Yo creo que tanto el Partido Nacionalista Vasco como Podemos, como Bildu, como el propio Partido Socialista les resulta más fácil ponerse de acuerdo en solucionar los problemas del mundo y las soluciones que traen ustedes hoy aquí y que posiblemente acuerden van dirigidas a resolver los problemas de la violencia y las guerras en el mundo, pero les cuesta mucho más comprometerse con una solución política, social y, por supuesto, de actuación también judicial frente al terrorismo que estamos viviendo y que se padece en este territorio, en Euskadi y en España y en el conjunto de Europa, por supuesto que sí. Por eso me parece a mí que están ustedes vendiendo consejos que no tienen y no aplican para sí mismos. Me parece muy bien esa bondad que ustedes plantean para resolver las guerras en Oriente Medio y en Oriente Próximo, pero me parece que lo que se trata hoy y lo que plantea mi iniciativa es que resolvamos los problemas que tenemos aquí. Me dice la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que siempre apelamos al PNV para que se incorpore a los planes contra el terrorismo. Pues claro que lo hacemos, porque no se incorpora, no lo hace siempre. Mire, le voy a decir una cosa, es grave lo que le voy a decir, pero lo hago sin ánimo de crispar este debate que está yendo por un sendero razonable. Lo mejor que se puede decir del Partido Nacionalista Vasco en relación al terrorismo, lo mejor que se puede decir es que se ha equivocado. Se ha equivocado. Ustedes planteaban la negociación permanentemente con el terrorismo. Esa fue su fórmula. Eso es lo que nos han estado diciendo y que nos estábamos equivocando aplicando la ley y la justicia. Y también se pusieron al cumplimiento íntegro de penas y también están constantemente posicionándose y justificando y buscando algún motivo que explique el fenómeno terrorista. Se ha referido usted al año 2004 y los errores que se produjeron. Desde luego que hubo muchos errores en los atentados del año 2004. Precisamente son los que se tienen que resolver. Dejar de responsabilizarse a nosotros mismos de que otros maten a centenares de personas, que es lo que se hizo en el año 2004. Ese es el error que no se tiene que volver a cometer. Volver a justificar, como se justificó en el año 2004, los crímenes terroristas de Madrid. Pero le voy a decir otra cosa en relación con los atentados del año 2004. ¿Sabe usted quién fue, si tiene buena memoria lo recordará, el primero que salió a condenar el atentado de ETA en el año 2004? Fueron nacionalistas. Ibarretxe, y también salió el señor Otegi a decir que no era un atentado de ETA, que esos no eran nuestros enemigos, y el Partido Nacionalista Vasco, Ibarretxe, a decir que era un atentado de ETA. Mire, la Ertzaintza está participando en los operativos. Sí. Ahora, no sé, es que parece usted que quiere ya que llegue a un grado de participación como que esté integrada dentro de la Guardia Civil. No es ese el objetivo. La Ertzaintza actúa dentro de las posibilidades que tiene ese cuerpo policial, que, por cierto, le digo también para que lo sepa, es parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Ertzaintza también lo es. Por eso está en ese operativo, en estas actuaciones, y es muy bueno, además, que lo esté. No se pueden quedar ustedes fuera por una cuestión de forma, como están planteando, de que si nos lo avisaran pronto o nos lo avisaron tarde, si habían participado ustedes en la reacción. No se puede quedar uno por una cuestión de forma fuera de un asunto que es de importancia nacional e internacional. Sí que le tengo que decir que me alegro de que no haya entrado
a una cosa que he oído dentro de su partido, que era porque no se hacía la ampliación de la Ertzaintza, porque no se puede tener una visión tan corta que como un elemento tan local como puede ser la ampliación de la plantilla de la policía se quede uno fuera de un pacto que tiene un objetivo internacional. A la portavoz del Bildu le tengo que decir que se vuelve usted a equivocar. Está usted diciendo que el problema son las mezquitas, que se están construyendo mezquitas en Turquía. Está diciendo eso. Plantéenlo también en el Ayuntamiento de Vitoria. Entonces, que no se creen mezquitas en esta ciudad, si ese es, por lo visto, el problema que plantea. Y ya, por último, también le contesto a la portavoz de Bildu, pero a todos ustedes. El Partido Popular no está solo en esto. Se equivocan. El Partido Popular está, primero, con la mayoría de la sociedad española en esta materia, que piensa igual que nosotros, y también con la mayoría de Europa. Quien se está quedando solo en Europa es el Partido Nacionalista Vasco, es Bildu, y fenómenos como el de Podemos son los que se están quedando solos en Europa porque no son capaces de hacer frente a un problema que afecta a nuestras libertades y que ustedes, desde su minoría, siguen expresando una posición en ocasiones, no me quiero extender, que no es desde luego la respuesta que se tiene que dar al fenómeno terrorista. Se están quedando ustedes muy solos en el conjunto de Europa. Muchas gracias, señor de Andrés. En esta Cámara puedan ser mayoría. Muchas gracias, señor de Andrés. Lamento que usted considere que ha sido entrar en debate, aclarar la posición, aclarar mi principio de actuación en esta Cámara. Lo lamento y agradecerle su trabajo por la documentación realizada respecto a los debates en la historia de esta Cámara. Pues tiene la palabra a continuación la señora Jiménez. Gracias de nuevo, señor presidente. Bien, este debate ha llegado al punto que nos lamentábamos que llegase. O sea, al punto de no ser capaces, todos los aquí presentes, de hacer una declaración unánime y decir que en el mundo se están cometiendo atrocidades en un sentido y en otro, y abogar por la paz y abogar por el reconocimiento de derechos y por plantear una lucha frente al terrorismo de manera unánime. Ha sido francamente lamentable. Señor de Andrés, es usted muy previsible. La verdad, lo que me ha dicho hoy aquí es tan previsible que lo sabía desde ayer, porque ya se encargó usted de ponerlo en las redes sociales. Mañana planteará el apoyo el Partido Socialista al pacto antiyihadista. Bien, pues nosotros, señor de Andrés, los socialistas, no soslayamos el debate, pero no vamos a entrar en sus juegos. Nosotros ya hemos apoyado el pacto antiyihadista y, como decía en mi primera intervención, los aspectos que no nos han gustado los hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Los hemos recurrido, como es la prisión permanente revisable. Y si gobernamos, seguramente la retiraremos. Entonces, usted con esta moción, usted lo que quería era una foto que, si no la tienen, ustedes son capaces de buscarla. Y son capaces de buscarla a costa de un tema tan grave como es la lucha frente al terrorismo. Porque para ustedes, ¿qué es la unidad democrática y la lealtad institucional? ¿La propaganda barata en redes sociales o jugar con el disparate o el miedo, como hace el señor Fernández Díaz, diciendo que ETA desea como agua de mayo un gobierno de Partido Socialista y Podemos? ¿Eso es para ustedes la unidad antiterrorista y el pacto por las libertades? En fin, verá, fue con un presidente de gobierno socialista y con un lehendakari socialista cuando se produjo el fin de ETA, y eso lo tienen ustedes que reconocer. Y, por cierto, nuestra moción, por supuesto que es buenista, pero los efectos de sus políticas no son inocuos y los estamos padeciendo. No son ni buenistas, más bien al contrario, son bastante perniciosos. Y al señor Celorio le quiero decir que efectivamente en el País Vasco sí que sabemos de las consecuencias de este tipo de pactos. Y las consecuencias de este tipo de pactos son el final de ETA, la unidad democrática y la deslegitimación ciudadana del terrorismo. Gracias. Gracias, señora Jiménez. Muy bien, Andrea, se lo echan ya. Bai, egunon berriro. Efectivamente, el Partido Popular viene de nuevo a esta Cámara y pide que el Partido Nacionalista Vasco se adhiera a este pacto. Pero es que nos piden adhesión cuando en toda la legislatura el Gobierno del Partido Popular nunca ha llamado ni ha tenido ningún encuentro con el Gobierno vasco para esta cuestión. Nunca.
en toda la legislatura. Bien poco les ha interesado durante toda la legislatura esto de compartir análisis, compartir diagnósticos, pactar entre, para. Es decir, que yo lo vuelvo a repetir, el papel aguanta las cosas, pero es que no nos creemos nada. No confiamos. Porque ustedes buscan la foto, los grandes estadistas, el pacto de Estado para combatir el terrorismo islamista. Es que no les creemos porque vamos a los pactos, a los puntos del pacto, y vuelvo a repetir que en los puntos del pacto hay un incremento del reproche punitivo. No estamos a favor de eso, sobre todo cuando estamos hablando de un tipo de terrorismo con personas que se autoinmolan. ¿Qué les importará cómo esté el Código Penal en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido o en España? Que no podemos hacer una política antiterrorista sobre estas bases de un análisis, a nuestro entender, nada certero. ¿Qué le importará al que se autoinmola? Que encima va a tener el paraíso divino. Es que no pueden ustedes tener estos clavos y vengan los mismos clavos y venga con el mismo martillo. Que es que ni siquiera estamos hablando de un terrorismo que ustedes estén haciendo el análisis del diagnóstico del por qué, del cómo y del qué es lo que podemos hacer. Ni siquiera están ahí. Y luego usted, señor de Andrés, nos dice que está la Ertzaintza. Miren, no está. No queremos que la Ertzaintza esté en la Guardia Civil, tampoco. No, porque no es Guardia Civil. Es una policía integral, con unas competencias que, según el artículo 17, está para la seguridad de la población. Ese es su cometido. Y ustedes, el día 15 de octubre, en una moción que presenta el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Vasco, ustedes, Partido Popular, y ustedes, Partido Socialista, y sí que tendrán que contestar a la ciudadanía por esta votación, votaron en contra de esta moción en la que se pedía que se establecieran los mecanismos adecuados para que la Ertzaintza esté integrada en las estructuras policiales transnacionales, en Europol, en Eurojust, en Interpol, para posibilitar el acceso directo de esta policía integral, si ustedes la quieren legitimar como policía integral, para que puedan ayudar al resto de las policías en los temas de seguridad frente al terrorismo. Y ustedes han votado que no. No han querido que la Ertzaintza esté en los foros en los que se configuran las medidas de actuación contra el terrorismo, con carácter general y contra el terrorismo integrista en particular. No han querido. Y cuando la semana pasada en este mismo debate a su compañera Nerea Llanos le preguntaron por esta cuestión, dijo, sí, pero la Ertzaintza está siempre en el conocimiento de la situación, porque la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuando vienen de esos foros, les informan y les comunican. Mentira. Ni en el pre-ataques yihadistas, ni en el post-ataques yihadistas han tenido la Ertzaintza ningún tipo de información. Eso es lo que ustedes tienen que explicar aquí. Y mire que estoy en el debate de aquí. No me he ido a Turquía, yo estoy aquí. Hoy estoy en el debate aquí, aun siendo muy interesante el debate que otros compañeros y compañeras han traído. Pero yo estoy en este debate aquí. Ustedes tienen que informar, tienen que decir a la ciudadanía el por qué están vetando a la Ertzaintza. Porque, claro, sus puntos vienen a cuento de este tema. Es que, claro, yo no me estoy inventando. Cuando hablo de la Ertzaintza, por ahí en la bancada me ponían cara de ¿qué viene la Ertzaintza aquí? Hombre, viene a todo. Porque ustedes, en el pacto está basado, los puntos del pacto están basados precisamente en la actividad, en la actuación, en el fomento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad del Estado. Por eso viene a cuento lo que yo les estoy diciendo, claro que viene a cuento. Y ustedes tienen un pacto al que quieren que nos adhiramos, pero les estoy contando de qué va este pacto que ustedes tienen. En definitiva, no es operativo el pactar para nada, el pactar por pactar, para sacarse una foto de cuadrilla. Esto no sirve para nada. No estamos en este tiempo político. A entender el Partido Nacionalista Vasco, ese tiempo político no debe existir. Estamos para ser operativos. Y puede ser operativa la Ertzaintza, si ustedes quieren, y no quieren. Y yo quisiera terminar, desde luego no vamos a aprobar ni vamos a dar nuestro voto a su moción. Creemos que tenemos una enmienda con unos puntos que pueden ser también compartidos por la Cámara, incluso por ustedes. Y les diremos que
este partido, el Partido Nacionalista Vasco, tiene una idea de la protección y del reconocimiento de los pluralismos que no deben compartir ustedes. No lo deben compartir. Y yo les animaría a que pudieran hacer una práctica política fuera del absolutismo que les da la mayoría absoluta cuando están gobernando. Y es que ustedes dicen que nos estamos quedando solos por ahí. No, pero sí debe haber un libro que alguien debe estar escribiendo que se llama de la levedad del ser a la soledad del PP. Porque quien está realmente solo es el Partido Popular. Son ustedes los que están solos. Fíjense si están solos, que habiendo tenido el apoyo de la mayoría en los votos en estas generales, es posible que ustedes ni siquiera puedan gobernar. Que les está pasando últimamente, y esa es su práctica política, quedarse absolutamente solos, porque son incapaces de construir fuera de mirar su propio ombligo. Son incapaces de construir el necesario enganche con el resto de las fuerzas políticas para que les puedan apoyar en algún momento. Así es que yo lo que sí que les diría es que cuando van a presentar mociones a las cámaras, a los debates políticos, que no presenten las mociones para que nadie les apoye, que entren en ese nuevo tiempo político, 1, 2, 3, un pasito para adelante, señores y señoras del Partido Popular. Mil esker. Señor Carrera, ¿va a intervenir? Si me permite, señor presidente, lo haré desde el estrado. Solamente puntualizar que nuestro partido Ciudadanos siempre ha sido, desde su creación, modelo de convivencia y de paz, que sobre todo en Cataluña, y que bueno, que de los últimos tiempos también es modelo de convivencia y de paz en el resto de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Señor García Moreno. Gracias, señor presidente. Contra el terrorismo debemos luchar respetando la legalidad internacional. Se deben cortar las vías de financiación de los terroristas y acabar con las relaciones con los países que son cómplices del terrorismo, sin someter a la población civil a más bombardeos que solo alimentan el fanatismo y la destrucción. Y aquí entran en juego posiciones como la que tiene el Estado español con Arabia Saudita o con otras monarquías del Golfo Pérsico que están financiando al terrorismo, que están bombardeando, que están siendo cómplices o que están incluso utilizando armas prohibidas, incluso armas de bombas de neutrones en Yemen. Y eso no se dice a la opinión pública. Pero ahí está, ahí se está actuando. O se está apoyando al gobierno de Turquía. Hace un año y poquito el señor presidente Rajoy intervenía en un mitin de Erdogan. El señor Erdogan, que está masacrando a los kurdos, el señor Erdogan, a quien algunas veces desde el Partido Popular le ha preocupado, como nos preocupa a nosotros, lógicamente, la represión hacia los homosexuales, está reprimiendo en Turquía también, y sin embargo lo han apoyado. Miren, bajo el orden sacrosanto del Estado de Derecho tenemos tribunales de excepción. Nosotros nos preguntamos si ese Estado de Derecho, ya que lo citan en diversas mociones y de enmiendas de las que hay en este totum revolutum que tenemos aquí encima de la mesa, ¿es Estado de Derecho meter a unos titiriteros en la cárcel? ¿Es Estado de Derecho meter en la cárcel a los procesados de Bateragune cuando precisamente lo que querían era finalizar una actividad terrorista? ¿Es Estado de Derecho meter a Alfon en la cárcel con unas armas por supuesta tenencia de explosivos? ¿Estarán los explosivos en la misma nave que estaban las armas de destrucción masiva que vio Aznar? ¿Eso es Estado de Derecho? No podemos apoyar esas iniciativas porque se vulnera la libertad de expresión. ¿Por qué no se actúa con la misma vehemencia cuando el alcalde de Baralla, porque eso también es terrorismo, dice que los fusilados del franquismo se lo merecían, alcalde del Partido Popular? O más recientemente cuando Federico Jiménez Los Santos dice que si se encuentra con los de Podemos y lleva una escopeta recortada, dispara. Ahí es donde deberían de actuar en vez de formar otros ruidos de artificio. Por tanto, bajo ese sacrosanto orden mundial no vamos a estar. Defienden la Unión Europea como algo sacrosanto. Vemos las consecuencias que tienen las intervenciones de la Unión Europea en Siria, donde han enquistado una guerra civil, en Libia, donde han destrozado un país entero y han creado un Estado fallido, donde hemos visto cómo el ISIS, el Estado Islámico, degollaba a gente
y la sangre llevada al mar Mediterráneo, al mismo mar que nos baña y que todos conocemos. ¿Y nosotros nos tenemos que sumar a ese orden? No, señor, no nos vamos a sumar. Pues tenemos que estar radicalmente en contra, lo decimos sin tapujos. Por tanto, esas posiciones defenderemos, las decimos aquí, las decimos alto y claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Moreno. Se ha propuesto la posibilidad de llegar a un texto común. No se ha registrado ninguno hasta este momento, por lo tanto, si les parece, interrumpimos la sesión durante 15 minutos para que pueda conseguirse ese texto común. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Comenzamos las votaciones de los asuntos cuarto, quinto y sexto acumulados en el turno de intervenciones. Para las votaciones, el orden que se va a seguir es el orden de presentación de las iniciativas. Por lo tanto, se votará en primer lugar, en lo que figura como asunto cuarto, la moción de los del Grupo Populares Alaveses. Se ha presentado a esta moción un texto transaccional que se ha repartido, firmado por el Grupo Juntero Mixto Ciudadanos, por el Grupo Juntero Socialista y por el Grupo Juntero Populares Alaveses. Es el texto que vamos a votar en primer lugar. ¿Pueden votar? Finalizado el tiempo de votación, 48 votos emitidos, 17 votos a favor, 31 votos en contra. Queda rechazada la enmienda transaccional. Al rechazarse la enmienda, corresponde votar la enmienda del Grupo Juntero EH Bildu. ¿Pueden votar? Finalizada la votación, 47 votos emitidos, 11 votos a favor, 17 votos en contra, 19 abstenciones. Queda rechazada la enmienda del Grupo Juntero EH Bildu. Votamos, por lo tanto, a continuación la enmienda presentada por el Grupo Juntero EAJ-PNV. ¿Pueden votar? Finalizado el tiempo de votación, 48 votos emitidos, 12 votos a favor, 18 votos en contra, 18 abstenciones. Queda, por lo tanto, también rechazada la enmienda del Grupo EAJ-PNV. Pasamos a continuación a votar lo que era el punto número 5 del orden del día, la votación de la moción del Grupo Juntero EH Bildu. De la moción presentada por el Grupo de EH Bildu. Vamos a ver. Hemos votado la enmienda del Grupo de EH Bildu a lo que era el punto cuarto. Ahora votamos la moción, que era el punto número 5, que era la moción presentada por el Grupo EH Bildu. A esta moción se ha presentado una transacción que no se ha repartido, pero que voy a pasar a leer, firmada por el Grupo Juntero Mixto Irabazi, el Grupo Juntero Socialistas Vascos, el Grupo Juntero de EH Bildu y el Grupo Juntero PNV. Y la transaccional dice lo siguiente. Las Juntas Generales de Álava denuncian y rechazan de manera firme los ataques indiscriminados contra las personas habidos en las últimas semanas en diferentes lugares del mundo y desean mostrar sus condolencias a las personas que han sido asesinadas o heridas y a sus familias.
Desean además expresar su total apoyo y solidaridad a toda la ciudadanía afectada por dichos ataques. Las Juntas Generales de Álava denuncian todos los ataques contra los derechos humanos y los principios democráticos fundamentales. Punto tercero. Las Juntas Generales de Álava reafirman su rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, así como su compromiso con los valores cívicos que sitúan la vida y la libertad de las personas por encima de cualquier credo o causa. Asimismo, consideran que la brutalidad de unos pocos no debe cerrar las puertas de la acogida a quienes escapen a ella y manifiestan su compromiso para hacer de Europa y del resto del mundo un espacio abierto de diálogo, respeto y cooperación entre diferentes. Punto cuarto. Las Juntas Generales de Álava piden a todas las autoridades competentes que refuercen las tareas de prevención, investigación y seguridad con el fin de acabar con las acciones de grupos y personas violentas, así como con las redes que les surten de armamento y financiación. Punto 5. Las Juntas Generales de Álava, en el convencimiento de que la guerra nunca es la solución, exigen a la ONU y a la Unión Europea las acciones necesarias y encaminadas a garantizar la vida de las personas y la defensa de la justicia, la democracia y la paz en cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Punto 6. Las Juntas Generales de Álava hacen un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse para denunciar estos ataques y reivindicar el respeto de todos los derechos humanos y anima a trabajar por una sociedad integrada y a oponer al fanatismo y a la violencia la paz, la libertad, la palabra y la convivencia. Pasamos a votar este texto transaccional. ¿Pueden votar? ...48 votos emitidos, 36 a favor, 11 en contra, una abstención. Por lo tanto, queda aprobada la moción y decaería la enmienda del Grupo Juntero Popular, que quedaría. Pasamos a continuación a votar lo que era el punto sexto del orden del día, la moción del Grupo Juntero Podemos, que se ha presentado un texto que tampoco se ha leído, firmado por el Grupo Juntero Mixto Irabasí, el Grupo Juntero Podemos y el Grupo Juntero de H. Bildu. Un texto que dice lo siguiente. Punto 1. Las Juntas Generales de Álava declaran en su nombre propio y de la ciudadanía alavesa su compromiso con la paz y la solidaridad con todas las víctimas civiles provocadas por el conflicto en cualquier territorio europeo o no y derivados de la acción violenta de los diversos agentes implicados activamente en el conflicto. Las Juntas Generales de Álava, punto 2, declaran en su nombre propio y de la ciudadanía alavesa su oposición a la guerra y a la implicación de nuestro país en el conflicto. Punto 3. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España a la creación de un Consejo de Paz en el que estén presentes todas las fuerzas políticas y sociales, así como expertos de reconocido prestigio orientados a la consecución de un plan político de paz para la zona. Punto 4. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España a que someta a referéndum previsto en el artículo 92.1 de la Constitución cualquier respuesta militar que signifique su implicación en la guerra. Punto 5. Las Juntas Generales de Álava instan a las instituciones competentes, en particular al Gobierno de España, a proponer acciones orientadas a debilitar la capacidad de acción del Estado Islámico y humanizar el conflicto, entre las cuales medidas, se entiende, deberían existir, medidas para cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del Estado Islámico, medidas para hacer efectivos el embargo de armas a todos los contendientes, medidas para acabar con los bombardeos contra la población civil, medidas para la apertura de corredores humanitarios, medidas para la protección y acogida a las víctimas del conflicto. Y punto 6. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación de Álava a trasladar a las diversas instituciones e instancias públicas del territorio de Álava, así como de aquellas de competencia autonómica, estatal y europea, de las medidas propuestas en el punto anterior. Votamos, por lo tanto, este texto que acabamos de leer. ¿Pueden votar? Finalizado el tiempo de votación, 48 votos emitidos, 19 votos a favor, 17 votos en contra, 12 abstenciones.
Por lo tanto, queda aprobado el texto transaccional y decae la enmienda que había presentado el Grupo Populares Alaveses. Por parte de la mesa y en atención a las diversas transaccionales y posicionamientos que ha habido, se va a abrir un turno de explicación de voto, para todos los grupos de 2 minutos de duración en el orden habitual. Señor Carreras, del Grupo Mixto Ciudadanos, ¿va a intervenir? No. Señor García Moreno, Grupo Mixto Irabasí, ¿va a intervenir? No sé si desde el escaño, pero vaya, ni me esperaba que íbamos a tener esta intervención. Vamos a ver, en la transacción que hacían el Partido Popular y el Partido Socialista en el punto 5 sobre medidas de lucha contra el yihadismo, entendemos que avala el estado de excepción, que avala medidas que recortan las libertades y que, por tanto, no lo podíamos avalar. Si tanto le preocupa el yihadismo, pues no sé, estamos preocupados por la gente que va a combatir contra el yihadismo o apoyar a los kurdos, procesarles cuando vuelven al Estado. En cuanto a la transacción que se presentaba en el punto 6 sobre los atentados de París, lógicamente la hemos apoyado porque nos hemos sumado a la misma y creemos que es un texto justo con el que había que estar de acuerdo. Y en cuanto a la moción que se presenta por los compañeros de Podemos, que hemos también firmado en la transacción junto a Euskal Herria Bildu, pues estamos de acuerdo con esta iniciativa, con que se debe de primar la paz y la solidaridad, y por eso pues el sentido de nuestro voto en las distintas votaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Moreno. El Grupo Junteros Socialistas Vascos, señora Jiménez, ¿va a intervenir? Para explicar que hemos votado en contra de la última de las mociones, porque para nosotros el conflicto no se define y creemos que era más clara la transaccional que habíamos aprobado por mayoría en el punto anterior. Además, queremos dejar claro que nuestro compromiso es con la paz y con la lucha frente a todo tipo de terrorismo y apoyo y solidaridad con las víctimas de los atentados. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Grupo Juntero Podemos, ¿va a intervenir? Sí, bueno, nosotros no hemos firmado la enmienda, la transaccional a la segunda de Bildu, pero la hemos apoyado porque nos parecía que los puntos eran coherentes con la primera, con la que presentábamos nosotros, con alguna modificación, y bueno, la otra era la que habíamos presentado, y las modificaciones que se han planteado eran coherentes, con por un lado una actualización de la redacción que no estaba correcta en el sentido del nombre, y con la cuestión de poner la pancarta, si se van a retirar todas, y con a quien se instaba la moción, pues a nivel del Estado español y las diversas instituciones. Por tanto, hemos votado a favor de las dos transaccionales, aunque la primera no la hemos firmado porque ahí no habíamos entrado en la transacción de los puntos. Muchas gracias, señor Celorio. Bildu va a estar aquí en Taldea. López de la Calle Andrea. Digo que hemos votado, ha salido un texto en el que habíamos participado en la transacción sobre nuestro texto. Hemos votado a favor también de la transaccional con Podemos y ha quedado claro que en el punto 5, tal y como se enfoca, los partidos que estén de acuerdo con eso se quedan solos. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora López de la Calle. Grupo Juntero Populares Alaveses, señor Andrés. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bien, nosotros nos hemos posicionado en contra de esa enmienda transaccional que han acordado varios grupos y que surgía de una iniciativa del grupo EH Bildu, porque además de muchas matizaciones y adiciones que hubieran sido muy útiles en este documento, también entendemos que en relación con el terrorismo yihadista aporta poco más que poner la otra mejilla. Y además de eso tenemos que decir, y desde luego con dolor, que la trayectoria de Bildu no nos anima a respaldar una iniciativa de ese grupo en relación con el terrorismo. Un grupo que no ha condenado los atentados terroristas que hemos vivido
en esta tierra no nos da credibilidad para que hable de ninguna otra cosa, y entendemos que realmente lo que ellos entienden por derechos humanos, por democracia, por principios fundamentales, desde luego no son los que garantizan la lucha contra el terrorismo, la libertad y la igualdad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Andrés. Para finalizar el turno, Grupo Junto de la JPNV. Muy bien, Noemí Esker, presidente Jauna. Bueno, el Grupo Partido Nacionalista Vasco ha votado a favor de la enmienda transada que se nos ha presentado, y ha votado una abstención a la moción que había presentado Podemos, porque seguíamos sin entender o sin tener la suficiente claridad en algunos de los puntos que que estaban en la moción. Y hemos votado que no a la enmienda que se ha transado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque mantienen uno de los puntos que ha sido que ha estado en el debate, y que era el apoyo a un pacto político de lucha contra el yihadismo, así lo llaman, pero que para entender de este grupo tiene poco de pacto, porque, como ya he explicado antes, pues no es un pacto entre ni para, sino que es un pacto para sacarse una foto, y con ese fin es para el que se nos ha presentado. Eskerrik asko. Mi Esker, muy bien, Andrea. Finalizado el orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos y a todas.